Buenas tardes a todos. Aquí habla François Carrière, CEO y Managing Director de Coldwell Banker España. Hoy es miércoles, pues por eso ayer nos perdimos martes. Pues aquí estamos martes con François número 42 y hoy vamos a hablar de una ley que salió hace 6 meses y vamos un poco a analizar lo que está pasando con esta ley, que es la famosa ley de los 30%. Hicimos un martes con François sobre esto cuando salió y ¿qué está pasando pues con esta ley? Pues 6 meses después. Unos propietarios que no están dispuestos a bajar el precio de su activo, unos promotores que se han ido fuera de Barcelona o que en vez de construir edificios grandes se concentran en buscar edificios pequeños de menos de 600 metros para no ir con esta ley, y los promotores que todavía dicen, bueno, oye, ¿por qué no? Yo quiero construir en Barcelona, no me importa con esta dejando 30%, porque al final es una cuestión de número. Si a mí los números me salen, si al precio X le quito un 30%, pues oye, a lo mejor me va los números, y yo soy un promotor que me gusta ayudar en el aspecto social, por lo cual sigo. Pues no encuentran producto porque los propietarios son los que no quieren bajar precio. Entonces, realmente esto hace una parálisis del sector inmobiliario. Los edificios nuevos que tienen licencias antiguas se van comercializando, pero los promotores, pensando que tienen una mina porque ya no se construye, suben precio, y como suben precio no hay comprador. No hay comprador también porque el mercado internacional, me sabe mal decirlo, pero con el tema del proceso, con el tema de la estabilidad política, pues los extranjeros, no digo que no vienen, pero les cuesta hacer este tipo de inversión que antes hacía. Mira, hace una semana me llama un amigo mío, un amigo de hace mucho tiempo, un francés que está viviendo en Estados Unidos, que quería volver a Europa una temporada, ha vivido un año en París, y me dice, hombre, es que yo estaba dudando venir a vivir en Barcelona, pero todo lo que oye, todo el tema independentista, todo el tema esto, pues ha hecho que no he venido a Barcelona y me he ido a otra ciudad. Pues, ¿qué le voy a decir? Oye, no, tranquilo, no está mal, es una pena, Barcelona es una ciudad magnífica, es una ciudad fantástica, yo llevo desde 25 años en Barcelona. Por lo cual, tienes que analizar la situación y decir, pues oye, cambiamos de orientación. Yo creo que el sector privado no tiene ningún problema en ayudar al sector social o apoyar, pero no de esta manera. No puede ser que obliguemos a un promotor que está comprando suelo muy caro en el centro de Barcelona, que le obliguemos a destinar un 30% a vivienda social, porque no encaja, no encaja. No hay problema que el centro de Barcelona esté caro, porque es así. Es así, y la gente que no puede, yo conozco gente que se han ido a vivir fuera de Barcelona y están encantados. Tienen zona comunitaria, tienen escuela cerca, o sea que no tienen ningún problema. Y la gente que tiene dinero, que quiere comprarse el lujo de vivir en el centro de Barcelona, pues ya está. O sea que
hay dos velocidades. El mundo va así. O sea que el sector público no puede intentar frenar la evolución de un país, de una ciudad. O sea que, bueno, ya está. Esto era un poco mis comentarios de hoy sobre esta ley de los 30%, el gran éxito de esta ley de los 30% en Barcelona. Pues, mira, chicos, no sé qué decir. O sea, que era un poco un martes con François un poco enfadado, que y aquí, ya estoy. Una nota simpática de martes con François, pues hoy enhorabuena a nuestra agencia, una de nuestras agencias de Barcelona, Prestige Barcelona, por encontrar el hogar de el señor De Jong, futuro o nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Pues mira, en Estados Unidos decimos que Coldwell Banker es la inmobiliaria de los famosos. Pues en España también somos un poco la inmobiliaria de los famosos. Pues nada, un abrazo a todos. Un martes con François sobre la ley de los 30%. Un martes con François un poco enfadado hoy. Pero bueno, es así. La semana que viene estaremos mejor y veremos un poco lo que pasa en nuestro mundo inmobiliario. Un abrazo a todos y nos vemos pronto por el mercado.